Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con un invitado muy importante, Fernando Astalión. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Fernando es socio del grupo Agrarius, es analista, consultor, es productor, un especialista en la marcha del negocio agrícola. Dicen que está mal. ¿Es cierto? ¿Es mentira? ¿Cómo podríamos definir este panorama? El panorama creo ya viene complicado desde hace 2 años, con las complicaciones, por un lado climáticas y por otro lado todas las complicaciones que tienen que ver con la competitividad y con la serie de restricciones o discriminaciones de alguna manera entre distintos cultivos. Pero quizá empezaría dando un marco general de lo que está pasando en Argentina frente al mundo. Argentina claramente es exportador, lo fue siempre, con esa marca fuerte en la producción de commodities, desde lo que era carne o el granero del mundo. En los últimos años, a través de las distintas políticas, Argentina, si lo ves en ese mapa casi regional, con los distintos competidores, en algunos casos socios, fue perdiendo terreno casi dramáticamente. El año pasado, como referencia, la inversión extranjera en América Latina fue de 175 billones, de los cuales capturaron Brasil, Chile, a pesar de tener un PBI mucho más chico que Argentina, Brasil capturó un porcentaje muy alto, Colombia, Perú. ¿Esto en el sector agropecuario o en general? General, pero también Argentina, siendo un agroexportador por naturaleza, es lo que capturaría en importancia. Entonces Argentina, en todo lo que es el flujo de inversión, está totalmente fuera del mapa. Por otro lado, también hay que analizar en qué se está invirtiendo, y en Argentina es más recurso natural que es de poca mano de obra. Pero después la otra variable que está complicando este panorama de inversión en el sector es, también en un plano regional, toda la salida de divisas. Cuando los otros países crecen sus reservas de 2 o 3 veces, Argentina las tiene estancadas y además con todas las restricciones al giro. Entonces todo ese panorama hace que hoy el sector agropecuario en particular no está recibiendo inversiones. Y es más, están muchos de los distintos jugadores, dependiendo del volumen o la magnitud de sus operaciones, tratando y viendo más afuera que adentro. Entonces, cuando empezás a ver cómo, yendo a tu pregunta original, cómo está el sector y analizando los distintos subsectores de lo que es agricultura, y en agricultura lo que es el maíz, el trigo, la cebada o la soja, ganadería, con sus variantes de cría, recría, o los lácteos o la economía regional, está todo muy complicado. ¿Influyó también en la caída de la inversión extranjera la ley que puso límites a la compra de tierras para extranjeros? ¿Crees que eso tuvo que ver Te diría que eso es poco? casi anecdótico, en el sentido que cuando un inversor de afuera, si los argentinos no quieren invertir porque tienen ese temor, si yo ya tengo alocado acá, prefiero tener los huevos en distintas canastas. Lo que está pasando para el inversor de afuera y también para el local que quiere invertir hay una falla estructural de calidad institucional que hace que no haya la más mínima seguridad jurídica, no hay leyes, hay una serie de cambios en las reglas de juego que hacen totalmente imprevisible. Y después lo otro, que no es menor, si yo como inversor quiero evaluar, precisamente invertir, yo lo que busco es rentabilidad y liquidez para salir. Cuando yo evalúo esa inversión, yo tengo que tomar una moneda como referencia. Como el dólar hoy no tengo acceso, me queda el peso. Y el peso, como moneda, debiera buscar reserva de valor, que no lo tiene. Entonces yo no tengo de dónde agarrarme para poder analizar. Y ahí es donde empiezan a surgir, lamentablemente, oportunidades, que hay muchos que los están esperando, es el fuerte descuento, porque hay muchos oferentes, hay muy pocos demandantes, entonces esos demandantes hacen valer su liquidez, en general en dólar, para tener unos descuentos realmente feroces. Entonces acá lo preocupante es, y nuevamente volviendo a tu pregunta original, el panorama es muy complicado, pero mucho más complicado es la diferenciación que va a empezar a pasar, sobre todo con el desastre climatológico en el NEA y en el NOA, es que los más grandes empiezan a absorber a los más chicos. Entonces el proceso de concentración, que era uno de los grandes objetivos como país que deberíamos tener, de tratar de dar más elementos de equiparar, Claro, que haya más competencia. Sí, que sean negocios más defendibles, porque también tienen mucho impacto en la mano de obra, los van a ir lentamente absorbiendo. Entonces, eso es lo más preocupante
que aquel que tiene más poder económico puede empezar a tomar ventajas de este desastre generalizado que es la falta de rentabilidad. Pero cuando te referís a los grandes, digamos, son las empresas que van a empezar a comprar explotaciones, que van o que podrían ocupar tierras que hoy no, alquiler de tierras que hoy no lo están haciendo. No, con grandes me refiero no a los grandes grupos, sino a aquellos que tienen un poco más de recursos. Ajá. Volviendo al tema de compras de campos, todavía la ley, si bien queda relativamente claro qué regiones pueden tener inversión extranjera, el inversor extranjero no va a entrar definitivamente por lo que decía de la calidad institucional, la liquidez y la salida, y porque el panorama es muy incierto. Pero en cuanto a lo que es quiénes son esos grupos, no necesariamente me refiero a los grandes que ya conocemos, sino más al mediano que tiene un poco más de recursos como para aquel que no tiene financiamiento, porque ya también la situación está complicada en el nivel de endeudamiento que tienen muchos de los productores, empieza a absorber o a comprar o a alquilar aquel campo que otro no puede. Entonces ahí es donde empiezo a ver también que van a empezar a surgir las inequidades típicas de ajustes o de momentos de crisis como la que estamos pasando hoy en Argentina. Claro. Y el endeudamiento, ¿cómo lo ves? Digamos, ¿hay un porcentaje? ¿Se puede establecer una categoría? Recientemente una encuesta a productores CREA que ellos decían que el 39% ya tenía un endeudamiento importante. Sobre el capital de trabajo. Exacto. Bueno, y ahí entran varias variables. Uno que es el endeudamiento comercial por parte de los grandes grupos, ¿no? De los insumos, la banca que siempre estuvo acompañando y de siempre, pero ahora se dan cuando estaba todo bien, en el sentido que había buenos precios, buenos rindes, había rentabilidad. Claro, la disponibilidad de crédito es abundante. Cuando las cosas se empiezan a complicar y empiezan a haber, no solamente por parte de productores, pero sino de toda la industria, distribuidores o mini industrias que empiezan a afectar, a no repagar sus préstamos, y eso afecta el impacto en los bancos o en el crédito comercial, ahí empiezan a restringir, siendo mucho más selectivo y en algunos casos muy caro. Entonces ahí es donde también se empiezan a ver las inequidades entre uno que tiene un buen balance y otro que no, o dentro de la informalidad también. Pero claramente empiezan a haber diferencias. Y también lo curioso es que si vos ves el ciclo, 2002, 2003, con lo que fueron la devaluación, la licuación de las deudas con la salida del plan, el productor tuvo mucha caja y eso fue lo que impulsó a salir los alquileres y la competencia en alquileres. Hoy está toda esa caja totalmente deteriorada y lo quizá más preocupante es que mirando acá a los 2 años que quedan, con esta situación tan complicada, no hay un panorama tan alentador. Es decir, por eso el mensaje quizá es ser sumamente prudente, manejar los riesgos de una manera muy acotada y tratar de ir calzando sus necesidades con un financiamiento que sigue siendo de corto. ¿Sí? Para cualquier necesidad de inversión de largo, el acceso a crédito es sumamente limitado. Y en este camino de tomar poco riesgo, ¿vos crees que los productores se vuelcan otra vez a la soja, digamos, hablando de granos gruesos? ¿Va a ser otra vez un vuelco mayoritario hacia la soja en detrimento de un cultivo como el maíz? La situación puntual, primero de precios, de rentabilidad y sobre todo cuando tenés productores. También en general, el maíz es limitado a ciertas zonas, ¿no? Un poco a lo VIP en general. Pero es un cultivo caro y también con mayores riesgos porque la cargada la llenada son momentos muy puntuales donde necesitas el agua. Entonces los riesgos ante una caída y unos rindes de diferencia tan altos hace que no te tiente mucho. Y lo más fácil es ir a la soja, que es mucho más barato, es mucho más gauchita de alguna manera porque resiste mucho más las inclemencias climáticas, también tiene mucha liquidez, no tiene ningún tipo de restricción y es lo que se viene haciendo. Argentina hoy es, si ves la cantidad de hectáreas que siguen creciendo en soja, es inevitablemente porque dentro del espectro que hay es el único que no está afectado
y es más barato y una rentabilidad relativamente hoy complicada, pero es el que por lo menos te da el margen a dar revancha. El escenario de precios, ¿cómo lo ves? Porque hubo hace unas semanas una baja bastante pronunciada, sobre todo en el precio de la soja. Después repuntó a medida que la campaña norteamericana, digamos, la soja se está viendo que está teniendo más problemas de lo que se creía en un principio. ¿Crees que el escenario de precios va a ser peor o igual que la campaña pasada? Bueno, difícil predecirlo. Creo que yo en eso no soy analista, así que, pero quiero tener muchos más elementos para poder decirlo. Yo tomo más otros elementos que considero, por ejemplo, que es la producción de Brasil, que ellos tienen sus propios costos, sus propias infraestructuras que hacen que están lejos de puerto, necesitan ciertos precios porque si no, no es viable hacerlo. Cuando entras en esos terrenos más grises, se empieza a complicar la rentabilidad, sobre todo de la zona más importante brasilera, es donde ahí te está diciendo si el precio baja, no es rentable, lamentablemente van a buscar otros cultivos. Entonces ahí yo lo tomo como un componente más dentro de si la probabilidad de baja es muy alta, media o baja. Y yo creo que estamos en esos niveles más de piso. No sé si puede ir mucho más abajo porque no se hace rentable no solamente acá, sino afuera también hace. Y a los productores, ¿qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías en este escenario complicado? No es sencillo. No es sencillo, yo creo que hay que ser muy prudente, nuevamente manejar los riesgos con mucho cuidado, tratar de no endeudarse en la medida que sea estrictamente necesario y paciencia porque quizá la luz al final del túnel es que Argentina tiene ventajas únicas en lo que es la producción mundial de alimentos, los van a necesitar, Argentina va a tener que entrar en juego, es quizá esperar estos 2 años hasta que se empiece a articular algo mucho más profundo y una política económica que incluya al agro de otra manera, y es tratar de ser lo suficientemente pacientes y prudentes en el riesgo y en el manejo de sus operaciones como para ya después que haya un poco más de luz al final del túnel. Bien, bueno, Fernando Astalión, muchas gracias, por favor, gracias por estar a con ustedes. nosotros y a ustedes los espero el próximo miércoles en Cosechas y Negocios. Gracias.